arreglaremos este poste de barbero que está quemado. Fíjense cómo están estos cables achicharrados por completo. Esto tenemos que armarlo literalmente y hacerlo como nuevo. Y también les enseñaré a cómo instalarlo en una barbería o peluquería. Pero primero vamos a arreglarlo. Esta vez ni voy a intentar conectarlo porque a simple vista se puede ver que estos cables están todo quemados y no quiero correr el riesgo para evitar algún corte. Evidentemente, como el cable está tan malo, tan quemado, cambiar todo este cable que está toda esta parte achicharrada. Para desarmar esta partecita de aquí abajo, aquí esto debe tener unas rosquitas. Miren, aquí están estas cositas. Son unas rosquitas, ¿ven? Tienen grandelitas, así que con cuidado para que no se les extravíe. Son dos nada más, una por acá y otra por acá. Y ya, y listo, ya lo tenemos ya abierto. Miren, wow, esto literalmente me queda claro que lo estuvieron remendando ya. Vamos a sacar esta rosquita que está acá. Hay que aflojar esta parte. Ya, ahora sí. Miren, miren cómo gira la rosquita misma, ¿ven? Y ya llegamos ya, miren. Aquí el mismo, todo esto es lo que hizo el corte. Todo esto, ay Dios mío, es que esto tiene que evitar que gire. Porque si no el corte va a ser seguro. Ya, ahora sí. Y aquí estuvo el problema del corte, mírenlo. ¿Por qué se achicharró todo esto? Por esto fue el problema del corte y empezó a echar candela todo eso porque se pegaron estos cables, miren, están cocinados unos con el otro. Miren. Bueno, ya después de haber llegado hasta aquí ya tenemos que poner cables nuevos porque miren cómo está todo este cable, está todo quemado. Y aquí estoy ya cuestionándome ya si era mejor comprar uno nuevo o reparar. Bueno, vamos a seguir desarmando. Aquí tenemos el socket. Ah, mira, el socket al final era el que tenía el problema. Entonces vamos a cambiarle los cables a un socket y ya. Vamos a hacer una comprobación para descartar si el foco este está funcionando. Hoy sencillamente voy a quitar el foco este que tengo aquí arriba, chicos. A ver, suavecito para cualquier cosa. Rápido, dale. Encendió. El foco sí funciona. Muy bien, entonces ya sabemos ya que el foco funciona. Lo que tenemos que cambiar es el socket, que fue el que se achicharró, y ya poder hacer después la instalación. Ahora vamos al segundo paso, que es comprobar si rota esta partecita, que aquí entonces es donde debe estar el motor. Y para comprobar esta partecita del motorcito de aquí arriba, voy a utilizar este mismo cable que le he dejado. Le voy a sacar un par de pelitos para comprobar si gira o no. Y miren cómo está girando. Mírenlo ahí, cómo gira completamente, ¿ven? Entonces era un problema de los cables. Lo que queda es hacer toda la instalación nueva para que pueda funcionar. Oiganme, viéndolo con más detenimiento, sí que sí vale la pena reparar estos postes de barbero. Tienen un costo, los básicos, de 25 a 50 euros. Y los grandes y los más profesionales hasta 100, incluso 200. Así que imagínense, una reparación va a ser mucho mejor que tener que comprarse uno nuevo. Y ya que sabemos las cosas que tenemos que reparar, vamos a comenzar por el socket, que este es de porcelana. Y como no encontré ninguno de repuesto en la ferretería, vamos a tener que desarmarlo para poder arreglarlo. Para eso vamos a sacarle este par de tornillitos que están aquí, para poder sacar los cables que están quemados y sustituirlos por unos nuevos. En este caso, como los cables están agarrados con presión, voy a tenerlos que sacar con este destornillador plano chiquitico, haciéndole fuerza hacia arriba con mucho cuidado, porque después en estas mismas orejitas metálicas vamos a tener que poner los cables nuevos. Bueno, ya encontré ya un par de cables que sí están mucho mejor para el socket. Vamos a sacarle los pelitos. Les recomiendo esta herramienta que es bien útil. Miren qué funcional es. Lo pongo por acá, le doy vueltecita. Ya lo tenemos cortado ya. A esta herramienta se le conoce como mini pelador de cable de múltiples medidas. Como este grosor de cable finitico lo pongo aquí. Si fuera un cable más grueso, por acá. Lo tenemos ya listo ya. Ahora sí, para ponerlo directo en el socket. Para apretarlo utilicé destornillador de pala chiquitico y finitico. Me fue bien fácil, la verdad. Al igual que una pinza para ajustarlo por completo. Viendo que funcionaba perfecto, usé el mismo procedimiento para el otro cable. Ya. Quedó lindo, miren. Solamente queda armar el socket y poner todas las partes en su lugar nuevamente. Esto quedó como nuevo, señores. Miren, ya tenemos un nuevo socket. Ya que tenemos hecho ya y arreglado nuestro socket, llegó el momento de armarlo nuevamente en la estructura que iba. Por aquí adentrito ahora metemos el cable y tiene que pasar y salir por aquí. Esta rosca tiene que enroscar aquí adentro. Le doy vueltecita solamente a esta parte metálica y el cable blanco no se mueve por dentro. Por esta rosca que ven que estoy apretando ahora aquí, esta de aquí adentro, por la que generalmente
termina dañándose el socket. Bien apretado que quede eso. Ahí, eso. Ahora sí, mira, ya no se mueve ya. Y bueno, con este plano del circuito del poste de barbero, sí, todo va a ser mucho más fácil. Fíjese, entra la corriente por acá. Aquí está el interruptor, que es el que permite que se apaguen y se encienden estos dos. Una de las líneas va a ir para el rotor, que es esta partecita de acá, que hace que gire. Y la misma línea va a ir hacia el foco, que es la parte esta que alumbra acá. Ahora, la parte del neutro va a ir un cable. Va a ir una para el rotor y otra hacia el foco. Y ahí ya el interruptor va a estar controlando el apagado y el encendido de ambos, del foco y del rotor. Vamos a meterle manos a la obra. Para poder introducirle los cables en este tipo de interruptor, aquí atrás tiene una especie de tornillito. Lo ponemos en un sentido en que puede entrar el cable así. Lo giramos para que tranque. Y listo, ahí está, miren. Igual lo hacemos con este del lado de acá. Antes de introducir el otro cablecito en el interruptor, vamos a fijarnos que un cable del foco va junto con el cable del rotor al interruptor. Así que antes de introducirlo, vamos a unirlos. Y ahora sí, lo podemos ya introducir por este lado de acá de nuestro interruptor. La parte roja ya la hicimos ya. Ahora vamos a hacer la parte del neutro. Vamos a hacer la última unión de los cables, a ver si en teoría el plano está bien. Vamos a ponerle el foco. Vamos a conectar. ¡Uy! Apagó. Encendió. Ahí quedó. Eso, lo logramos. Y llegamos a la parte de armar nuestro poste de barbero, que en algunas ocasiones se nos hace difícil, pero presten mucha atención porque les voy a enseñar cómo hacerlo de una forma fácil. Miren, esto nada más tiene dos posiciones en la cual van a entrar los tornillitos que tiene ya la base. Y ahora sí, llegó el momento de instalarlo. Pero primero tengan en cuenta que tenemos que poner la parte negrita hacia la pared. Lo primero que tenemos que hacer es buscar un tornillito expansionador o tarugo, como también se le llama, para poder abrir un agujero en la pared o en el lugar donde lo vamos a poner. Esta pared de drywall. Poner el tarugo, señores. Ahí está. En este agujerito que tengo aquí es por donde voy a ponerle el tornillo que va a calzar aquí. Tratar de que no choque con los cables y para adentro. Bueno, señores, así nos ha quedado. Tengan en cuenta siempre que cuando pongan los tornillos le queden los cables metidos hacia adentro, no se traben ninguno, ¿vale? Y en este caso pusimos solamente uno, pero ustedes en el lugar que quieran ponerlo pueden poner aquí o también por el lado de acá. Llegó el momento de probarlo. Vamos a conectarlo y a ver qué tal. Ahí está encendido. Vamos a apagarlo, que el interruptor se acuerdan que estaba roto, miren. Ahí está. Lo tenemos listo y funcional para esta linda peluquería o barbería. Traten siempre de colocar sus postes de barbero en una posición que se pueda ver. De toda la persona que pasa por esta calle va a ver ese poste de barbero. Ya ustedes saben que esto es arreglo de todo. Gracias, papá. Que Dios los bendiga. ¡Chao!